Tenemos que hacernos 5 preguntas fundamentales sobre costos. ¿Qué costeamos? ¿Para qué costeamos? ¿Cómo lo costeamos? ¿Quiénes lo costean? ¿Y cuándo se costean? En el desarrollo del curso van ustedes a encontrar respuestas con respecto a su empresa. ¿Qué es lo que costeamos? ¿Para qué costeamos? ¿Cómo lo costeamos? Y ver si es la manera adecuada de cómo estamos costeando. Las personas que lo costean tienen la capacidad suficiente, los conocimientos de la parte minera. Hemos encontrado en este punto de quienes lo costean que hay personas que pueden ser contadores que son muy buenos profesionales, pero ellos tienen que ser capacitados en los menesteres de la minería. Vale decir que hagan una visita a la mina para que ellos vean in situ cómo es el proceso, para que tengan idea qué se está costeando y para qué estamos costeando. Y ellos puedan adaptar de cómo se costea. Entonces esa es una gran ventaja, porque a veces ellos quizás son buenos contadores o buenos ingenieros industriales, pero si no conocen el proceso, no pueden imaginar qué es lo que estamos costeando. Para un minero que es importante, por ejemplo, ¿cuánto es mi costo por pie o metro perforado? ¿Cuánto es mi costo por tonelada rota o quebrada? ¿Tenemos ese costo dentro de las evaluaciones? ¿O solamente me sale mi costo de perforación y voladura y punto? Dólares tonelada. Entonces tenemos que evaluar, ¿no? Si tenemos una roca dura, medianamente dura y suave, ¿cuál es la diferencia en los costos? Obviamente cuando es suave empleamos menos explosivos, o sea, supuestamente tiene que ser más barato en voladura. En perforación, ¿es más barato o no? Claro que sí, porque al ser no tan dura se hacen menos taladros. Hasta puede emplear anfo simplemente y no dinamita o una emulsión, si es que no hay agua. Entonces tenemos que elaborar esas cartillas que menciono para cada tipo de perforación y voladura de acuerdo a la mineralogía y a la geomecánica que son evaluados. Para este frente, con estas consideraciones, con estos fallamientos, con agua, sin agua, mi costo de perforación es tanto, mi costo de voladura es tanto para obtener una fragmentación de tal tamaño. Y tienen establecidos todos los procedimientos para lograr ese costo. Y conforme vamos desarrollando el proceso, tenemos que verificar, ¿es el costo? De repente podemos seguir afinándolo si usamos retardos electrónicos. ¿Han hecho la prueba? Háganla. No es un gasto, no es un costo alto. Quizá retardo sí cuesta más, pero vean el tema de la fragmentación. Analicen la cadena de valor. Les aseguro que es barato comparado con el tradicional. Y evaluemos qué son retardos electrónicos. ¿Cuál es la ventaja de usar retardos electrónicos? Les adelanto, para que sea una buena voladura, cada taladro tiene que iniciar su defragación no al mismo tiempo, ¿sí? Uno con la secuencia del otro. Los retardos, a veces usamos retardo, pero por grupos. Por ejemplo, tenemos el arranque, los cuadradores, corona o alza, lo de arrastre, y de repente lo hacemos toda la corona al mismo tiempo. No, señores, tienen que haber una secuencia entre cada taladro. Y eso hace de que los disparos no se acoplen. Al no acoplarse, sale perfectamente porque, ¿qué es lo que pasa? Si iniciamos una voladura en este taladro, en milisegundos, vuela. El al costado ya tiene cara libre, vuela. Pero si hacemos toda la vez, recién se generó la cara libre para la siguiente fila. ¿Se dan cuenta? Entonces hacerlo mejor es uno por uno. Todo esto conlleva a ver un análisis, primeramente, de las fuerzas competitivas según Michael Porter. Evaluar la empresa en relación con los competidores. ¿Cómo estamos? ¿Mejor, igual, peor, avanzamos, procedemos? Y después, ¿cuántos ingresantes potenciales hay en el mercado? ¿Cuántos sustitutos pueden aparecer con respecto a lo que yo exploto? Por ejemplo, ¿cuántos sustitutos pueden aparecer con respecto al mineral que estoy explotando? Hablemos de cobre. Los sustitutos pueden tener 2 puntos: sustitución positiva y negativa. La sustitución positiva es cuando encontramos nuevos usos, o quizás antes se usaba de esa manera, no se volvió a usar por costos y ahora se está volviendo a usar. Hablemos del cobre. Antiguamente todas las tuberías que se utilizaban para el transporte del agua eran de cobre, pero a su costo comenzaron a aparecer de otro tipo de material y hasta PVC, que a muchos se usa. Pero se han descubierto la capacidad o la calidad del cobre con respecto a elementos bacterianos. Al usar cobre, destruye todas esas bacterias. Entonces es saludable usar y es muy bueno utilizar tuberías de cobre. Entonces esa es una sustitución positiva. Le estamos dando nuevos usos o usos antiguos ahora. Sustitución negativa en el cobre. La fibra óptica está reemplazando al cobre.
O lo que fue actualmente en las tuberías. El PVC reemplaza tuberías de cobre. Entonces es una sustitución negativa. Le está quitando mercado. Proveedores. ¿Hemos hecho alianza estratégica con ellos? Si tengo más de una unidad o nos agrupamos en un sector en las cuales hay 3, 4, 5 minas para la compra de un producto, ¿no tendríamos mejores precios, mejor servicio postventa, obviamente cercanas? Yo incluso conversar con las otras unidades, quizás no sean de la corporación, cuando por razones A o B no tengo tal producto y que ellos nos presten y yo prestarles. Entonces hagamos alianza estratégica con los proveedores y también con las otras empresas y con los compradores. El producto que les doy es de la calidad que ellos necesitan. Y todos ellos interactúan con la empresa y a la vez entre ellos también actúan. En un plan estratégico, toda empresa tiene que contar con la visión, la misión, objetivos estratégicos. Y a la vez, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico estratégico. Tenemos que evaluar los factores internos, externos, mediante un balance scorecard, cadena de valor, rentabilidad. Y a la vez tenemos opciones: no hacer nada o tomar acciones preventivas o tomar acciones correctivas. Y dentro de ello, para hacer qué vamos a hacer, existen varios enfoques. La variable que puede hacer más vulnerable la estabilidad económica de una empresa es la cotización de las materias primas y los precios de los metales. La utilización de sofisticadas herramientas estocásticas solo nos ayudan a plantear ciertos escenarios, pero la experiencia y criterio del evaluador es más representativa. En el flujo de información, obviamente, está el precio del mineral, en los cuales establecemos los ritmos de producción. Si el precio del mineral comienza a subir, obviamente tenemos que incrementar el ritmo de producción. Y eso conlleva a tener más costes y tener un mayor capital de operación. Entonces tenemos que optimizar los recursos. Y va a haber una variación en la ley de corte. También un punto aparte es, cuando hablamos de ley de corte, tenemos que aplicar la metodología de ley de corte diferenciado. Esta metodología la hemos aplicado en varias empresas subterráneas en las cuales hacemos zonificaciones o dentro de la misma corporación cada unidad operativa, pese a tener el mismo yacimiento, la misma mineralización, los costos varían. ¿Por qué varían? Básicamente en este caso es por las distancias. Tenemos que centralizar las operaciones para que sean más rápidas. Lo otro es que quizás la neooperación tiene equipos nuevos o tiene un método de explotación diferente. No es lo mismo traslados largos que chiringe. La velocidad de explotación es diferente. Los costos son diferentes en traslados largos, llegando a 14, 12 dólares tonelada, y en lo que es chiringe traíamos llegando a 25, a 28 dólares tonelada. Igual que cortes rellenos, es una gran diferencia. Tenemos que incrementar los ritmos de producción. Ese es uno con respecto a la metodología. Y otro es la expectativa de los precios de los minerales. Si sube un punto o 2 puntos, dependiendo cómo ese comportamiento en los mercados financieros del precio del metal, elaboremos un plan estratégico coyuntural o de contingencia. Vale decir, ¿qué pasa si el precio del cobre, que estamos hablando 4 dólares toneladas, baja a 3.50, baja a 3, baja a 2.50, baja a 2? Antiguamente todo proyecto se hacía con un precio del cobre a $1 por tonelada. En algunos casos subterráneas, más o menos, dependiendo de la metodología de explotación, hablábamos que variaban desde los 8 dólares hasta los 45 dólares, dependiendo del método de explotación. 4 o 5 dólares, estamos hablando de cámaras. Cámaras, el BCR, taladros largos, que puede llegar hasta 12 dólares o 14 dólares. Diferente a un corte ascendente, que está de 25 a los 30 dólares. Entonces, elaboramos unos escenarios diferentes. Si baja el precio, ¿qué puntos dentro de la área de explotación o qué secciones o qué cámaras tendrían que dejar de explotarse momentáneamente por el precio? O si sube el precio, ¿cuáles se aperturarían? Porque cubrirían los costos. Tenemos que tener identificado como puntos rojos cada sector, un círculo, diferentes colores. Verde, hasta este mes pasa. Naranja, está cerca al margen, o sea, cerca a la ley de corte. Utilidad, evaluamos. Ya no es 10, 15, 20%, de repente 2, 3%, todavía paga, pero vale la pena sacarlo, hacer tanto esfuerzo que ante un error de polea mecánica ya no paga. Entonces, hagamos una sensibilización y obviamente todo está en función de las reservas. Cuanto tenga bien identificadas, bien circunscritas, o sea, dónde están mis reservas, con qué leyes
Y obviamente el planeamiento tiene que trabajar bastante en identificar aquellos sectores que tienen un comportamiento homogéneo en cuanto a leyes, ¿no? Y sectorizarlos. Porque ese grupo de bloques de mineral con una similitud de ley va a ser un área de explotación, área 1, otro con quizás un punto, 2 puntos más, área 2, depende cómo evalúen geología y planeamiento cada sector, para después, en base a esos sectores, hacer nuestra proyección financiera y de operación en el caso de incremento del precio del mineral o disminución del precio o incremento de los insumos. Las maquinarias, ¿a cuánto se han elevado con respecto a hace 8 años? ¿80%? ¿100%? Conversemos con logística, ellos dan la información. Y todo es especulativo, casi 40%, porque obviamente si la mayoría de los equipos de minería están en función del acero, ha subido el acero, pero el precio ha subido en ese mismo margen, no. Entonces que la diferencia de cosas es especulativo. Porque la tecnología ha variado muy poca. Al contrario, si hay tecnología de fabricación, han reducido los costos ellos. Entonces ahí uno rápidamente puede evaluar cuál es el margen que tienen ellos. Obviamente, este ritmo de producción, con los costos de capital de operación, con la ley de cortes, las reservas minerales, es un círculo que impacta directamente o da como una respuesta al cambio de los precios minerales y también de los insumos. Por ejemplo, nosotros hicimos una elaboración en un momento determinado de los precios de plomo y zinc, que en esa época la buena alternativa fue después la evaluación que dimos al directorio, era que teníamos que invertir en mejora tecnológica y en equipamiento, porque la tendencia a subir los precios se iba a dar por un periodo de 5 a 6 años. Entonces hizo los cálculos para incrementar lo que es la flota de maquinaria, capacitar al personal, y se dio. Como sabemos, los precios subieron, pero también tenemos que tener un plan de contingencia con la bajada de precios. En este análisis del entorno, tenemos que hablar de varios aspectos. Por ejemplo, el régimen fiscal minero constituye un factor de riesgo, ya que se utiliza para algunos gobiernos para incentivar o influir en el comportamiento de las compañías mineras, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando siempre hemos estado con el tema de sostenibilidad y relación con las comunidades. Ahora creemos que en ciertos países el tema social es muy importante, por lo cual tiene que hacerse una estrategia desde que estamos en etapa de exploración con las comunidades. La inflación afecta directamente a la industria minera. Si hay una inflación o recesión, en el caso de Europa en estos momentos, va a impactar, sí va a impactar en el hecho de los costos de los equipos. Los factores políticos pueden introducir efectos impredecibles en nuestra minera, por tanto condicionar el desarrollo de nuevos proyectos o la marcha de los ya iniciados. En el caso de Perú, el proyecto Tía María, Conga, Río Blanco y algunos proyectos en Puno que están todos sujetos a lo que tenemos unas minas que están sujetos a la estrategia que se lleva con las comunidades campesinas para su aprobación. Y así como tenemos unas evaluaciones sobre el riesgo que tenemos, también tenemos que hay una fuente de incertidumbre. Entre las fuentes de incertidumbre política caben destacar los siguientes: la estabilidad o el régimen del partido en el poder, la situación salarial y la política salarial del país, las relaciones internacionales con otros países suministradores de equipos, compradores de nuestras materias primas, las posibles nacionalizaciones de sectores básicos, los requerimientos para usar productos nacionales o locales, la aplicación de medidas ambientales restrictivas, la participación de comunidades y autoridades del entorno de la empresa, las medidas económicas que afectan al tipo de cambio y tipos de interés. Los valores de las variables pueden presentar desviaciones. Por eso es necesario realizar análisis de sensibilidad, tomando en consideración lo siguiente. Los análisis de sensibilidad o AS sirven para investigar la influencia de variación en el valor de alguno o alguno de los parámetros. El AS permite identificar aquellas variables que tienen mayor impacto en el resultado. La repercusión que un error en una variable tiene sobre el resultado de la evolución varía dependiendo del momento de la vida del proyecto. Los AS se clasifican en unidimensionales y multidimensionales. En el análisis de sensibilidad unidimensional es el que más se aplica. Se modifica una variable manteniendo las demás constantes. En análisis de sensibilidad multidimensional se examinan los efectos sobre un criterio económico. Tiene el cambio simultáneo de dos o más variables significativas.